Luis Carrión, Estefano Peñalosa, Osiris Álvarez y mi persona, Eudes Ramos. Vamos nosotros a explicar el tema 1 de la tarea 8. Este problema nos da un circuito que tiene resistencias junto con una bobina. Nos piden el literal A que al cerrar el interruptor, él activa nosotros al cerrar el interruptor en un tiempo inmediato, L nos va a actuar como un circuito abierto, por lo tanto, sale la corriente, no tiene por dónde, va a ir por donde más fácil sea para esta, dado que aquí actúa como un circuito abierto realmente, entonces es más fácil que la corriente vaya por donde está la resistencia 2. Entonces a la final nosotros solo tenemos que una sola malla, que es con la resistencia 1 y la resistencia 2. Entonces esto nosotros simplemente lo usamos para hacer el cálculo necesario para obtener la corriente por la que pasa por todo ese sistema. Como las resistencias están en serie, las corrientes van a ser la misma, entonces simplemente usamos la fuente con respecto a ambas resistencias, como están en serie se suman, entonces a la final tenemos que la resistencia en este instante de tiempo en el que se cierra el interruptor es tanto la 1 como para la 2, o sea, la resistencia que pasa la corriente que pasa por la resistencia 1 como por la resistencia 2 es de 1.2 amperios. Listo. La pregunta B nos dice encontrar el valor de las corrientes 1 y 2 después de un tiempo que se cierre el circuito. Como sabemos, el inductor, después de mucho tiempo, va a actuar como un corto. Por lo tanto, de esta forma se simplifica el circuito como se ve en pantalla. Podemos ver cómo ahora las resistencias 2 y 3 van a quedar en paralelo. Y si encontramos una resistencia equivalente entre ambas y aplicamos la conocida suma de resistencias en paralelo, obtendremos un valor de 9.7 ohms. Así, el circuito se simplifica mucho más y sería mucho más fácil encontrar la corriente 1, por lo cual simplemente eh, aplicando los conceptos de la ley de Ohm, dividiremos el valor de la FEM sobre la resistencia equivalente, en este caso van a estar en serie, que va a ser el valor de la resistencia 1 más la resistencia equivalente de las resistencias en paralelo. Y este valor de corriente 1 nos va a dar 2.54 amperios. Mientras que para encontrar el valor de la corriente 2, podemos asumir que como la resistencia 2 y la resistencia 3 tienen el mismo valor de resistencia, eh, la corriente que pasa por ahí va a ser exactamente la mitad de la corriente que entra a ese nodo. Por lo tanto, simplemente vamos a dividir el valor obtenido previamente entre 2 y ese va a ser el valor de nuestra corriente 2, 1.27 amperios. Y ahora vamos a la pregunta C. En la pregunta C nos piden la corriente luego de que el interruptor ha estado cerrado mucho tiempo y se abre en ese instante que se abre. Como sabemos, el inductor va a generar una FEM inducida, una corriente inducida al circuito, ya que este va a dejar de recibir la corriente de la fuente y va a generar su propia corriente, pero en sentido contrario. Por eso que la graficamos de manera negativa. Entonces, al momento de que se abre, va a generar una corriente negativa de la misma corriente que tenía al momento de que estuvo energizada mucho tiempo en su malla. Por lo tanto, la corriente 1 va a ser igual a 0 amperios y la corriente 2 va a ser menos 1.27, más que nada porque es una corriente inducida, pero en sentido contrario. Y bueno, en el literal D nos dicen qué pasa después de mucho tiempo que se vuelve a abrir el interruptor. Este está muy relacionado con el literal anterior, donde ya sabemos que la FEM inducida se va disminuyendo, de hecho se va desgenerizando. Entonces, después de mucho tiempo, nuestra FEM inducida tiende a ser cero. Ya no hay paso tampoco de corriente, dado que el interruptor se abrió y en todos los puntos de nuestro circuito, nuestra corriente como tal va a ser cero.